Bienvenidos de nuevo a Análisis de Partituras. En esta ocasión no vamos a analizar una invención, pero vamos a ver una sinfonía, que es prima hermana de la invención y sobrina de la fuga. Así que sin más triámbulum, sí, de tres, porque está a tres voces. Pues vamos con la Sinfonía 4, a tres voces. La principal diferencia entre una sinfonía y una invención es que la sinfonía, al estar escrita a tres voces, tiene una mayor complejidad contrapuntística y suele derivar en una estructura a grandes rasgos más compleja. Por lo demás, se analiza de la misma forma que una invención. Lo primero, si sigues este canal con regularidad, ya sabes lo que es. Leer o solfear la partitura un par de veces mínimo, con atención a todo lo que aparece en ella, buscando cosas que se repiten, se modifican, etc., con el objetivo de familiarizarse con ella a la hora de buscar cosas más específicas. Y tratándose de una invención, que recuerdo que en esencia es lo mismo, solo que a tres voces, lo que tenemos que buscar primero es el motivo y después el contramotivo. El motivo suele ser fácil de encontrar, porque suele ser lo primero en aparecer. Lo que puede volverse en algún caso un quebradero de cabeza es decidir dónde termina el motivo. Pero tranquilos que no es el caso de esta pieza. Luego hay que encontrar el contramotivo. En el análisis de la invención número 5 en mi bemol mayor, que te dejo por aquí arriba, en una tarjeta, explicaba que reconocer el contramotivo suele ser fácil porque, a grosso modo, aparece inmediatamente después del motivo. Pero sin embargo en esta pieza, al ser a tres voces, lo primero que suena es el contramotivo, aunque por una semicorchea. Bueno, después de seguir estos pasos, llegamos a la siguiente conclusión. Como puedes observar, el motivo, en verde, se compone de un compás. Y podríamos dividirlo en varias células, pero esto lo veremos en profundidad cuando veamos el material derivado. A priori podemos decir que se basa en un diseño que se abre en la repetición, es decir, sobre el re se hace un floreo inferior, va al la grave y al fa agudo. Después se desarrolla secuencialmente, entre comillas, el re y el fa, pero mantiene el la. Después tenemos el contramotivo, en rojo, que se basa en un patrón simple de acompañamiento. De manera que esto nos deja la siguiente estructura. Tenemos la exposición del compás 1 al compás 4, en la que vemos que el compás 3 es una parte libre, en el compás 2 tenemos el motivo idéntico a la quinta. Si fuera una fuga diríamos que es una fuga real, ya que no hay mutaciones. Y en el compás 4 el motivo en la voz grave. Al igual que en la fuga, la exposición concluye cuando el sujeto motivo-tema pasa por todas las voces. Después tenemos el desarrollo, que es la sección en la que el compositor se divierte con el material presentado en la exposición, entre los compases 5 y 19. Y la reexposición, digamos que es el compás 20. ¿Un compás solo? Pues eso parece, porque los otros compases restantes, es decir, del 21 al 24, son más bien una coda. Pero bueno, vamos con el material derivado y con las subsecciones en profundidad. En el compás 2, parte superior, vemos algo que hace las veces de cola del motivo y justo en el pulso siguiente es repetido por la voz del bajo a distancia de cuarta descendente. Y después en la parte libre vemos que es un modelo secuencia, desarrollo secuencial, de un diseño que deriva del primer inciso del motivo, solo que se ha invertido el salto final. En vez de una cuarta descendente, re-la, hace una cuarta ascendente, re-sol. Esto configura entre las dos voces superiores una progresión de quintas. También podemos ver como al final del compás 4, en la voz superior, aparece de nuevo la célula, pero con un salto de tercera. En definitiva, siempre que aparezca un diseño con la bordadura inferior, va a ser derivado del motivo. Ahora vamos a escuchar la exposición un poco más lenta. Trata de seguir las tres voces. Puede parecer difícil, pero ya verás que en unos pocos intentos lo consigues. Episodio 1.
El episodio 1 se basa también en derivar el material en progresión por el círculo de quintas. Este procedimiento lo hace 2 veces. La primera cambiando la fundamental a negra y la segunda a blanca. Por lo que la primera progresión dura 5 negras y la segunda progresión dura 4 blancas y una negra. Además se toma el salto por quinta descendente, es decir, el de la segunda parte del motivo. Además la segunda progresión es modulante, ya que nos conduce a la entrada del motivo en fa mayor. Entrada en fa mayor. Vemos que aparece el motivo primero en la voz intermedia, acompañado por el contramotivo en la parte inferior, y después le sigue de nuevo el motivo a la octava en la voz superior, también acompañado por el contramotivo en la voz inferior. Vamos a escuchar este fragmento. Concluida esta entrada comienza el episodio 2. El episodio 2 tiene una duración de 3 compases, inicia en fa mayor y tras engañarnos con una cadencia que nos hace desear la tónica con 2 dedos de ginebra en un vaso largo con hielo sin... Pero es eso. Pues después de ponernos la miel en los labios, aumenta la tensión porque donde esperaríamos la tónica aparece una nueva dominante. Y se inicia un complejo compás que veremos en profundidad en la parte armónica. Y que nos lleva a la menor. El cuadro en azul luego explicaré lo que es. Entrada en la menor. Esta entrada es austera, claro, porque es la menor. Chiste malo. Tenemos el motivo en la voz superior y el contramotivo en la inferior. Después tenemos el episodio 3 con una duración de 3 compases que parte de la menor y cadencia en sol menor. Y el episodio 4 que dura 2 compases y medio y nos devuelve a la tonalidad principal re menor, donde el motivo hará su última aparición antes de ser olvidado. Como tantos otros, y acabar cogiendo polvo. Como tantos otros, en el limbo de los motivos. Porque parece que a todos nos sobran los motivos para suscribirnos a este canal. Bueno, después de esta reexposición hay una coda que dura 3 compases, donde el último compás y medio vuelve a tener el cuadro azul. El cuadro azul es que este arduo proceso cadencial, cuya densidad se acentúa por el uso de un ascenso y descenso cromático bestial señalado en amarillo, que nace de la mitad de la reexposición, es exactamente el mismo del compás 12 y 13, solo que transportado y las 2 voces superiores intercambiadas. Vamos a escuchar la primera, la del 12 al 13. Y esta es la del final. Bien, pues vamos con la armonía. Tenemos en la exposición el compás 1 tónica y dominante, al final aparece la séptima. En el compás 2 tenemos una tónica en el primer pulso, en el segundo pulso tendríamos un quinto menor, que lo tomaríamos como tónica de la menor. En el tercer pulso tendríamos una dominante que se mantiene y aparece la séptima. Y en el tercer compás tenemos una tónica, una subdominante en primera inversión, un séptimo en primera inversión y un tercero en primera inversión que lo tomamos de nuevo como un séptimo de re menor, que es lo que es la progresión de quintas. Compás 4 tenemos una tónica. En la segunda blanca, la segunda mitad de compás, tenemos la subdominante segundo grado y en el último pulso una dominante con séptima
que resuelve en el compás 5 en una tónica. Después vuelve a empezar la progresión de quintas, es decir, hacemos lo mismo que en el compás 3, tónica subdominante, séptimo, tercero, solo que en estado fundamental y partiendo de re menor y no de la menor. Después en el compás 6 tenemos un sexto en primera inversión. En el segundo pulso tenemos una subdominante que le aparece la séptima en la última corchea. Y esa subdominante la tomamos como acorde pivote para irnos a fa mayor. Y entonces en fa mayor la veríamos como una subdominante, pero un segundo grado con séptima. En la última blanca del compás 6 tenemos una dominante en primera inversión, que después aparece en estado fundamental y aparece la séptima. Después en el compás 7 tenemos una dominante con séptima que va a una tónica en realidad, solo que esa tónica dura poco tiempo y se convierte en dominante con séptima de subdominante, razón por la que no he puesto tónica, directamente he puesto dominante con séptima de subdominante, que después resuelve en una subdominante. En el siguiente pulso, en el último pulso del compás, tenemos subdominante, que sería un segundo con séptima, porque ya aparece el sol, que se mantiene hasta la primera parte del compás 8. ¿Y por qué se mantiene? Si os dais cuenta, la entrada del motivo otra vez en fa mayor está a mitad de compás. Y por una cosa que veremos después, el acorde es el mismo. Es decir, esto se verá más claro después. Pero básicamente es que el acorde se mantiene a lo largo de un compás. Es decir, si el motivo puede empezar a mitad de compás y no empezar al principio de compás, como en la exposición, ¿por qué razón un acorde no puede mantenerse del cuarto pulso al primero del siguiente? Básicamente es eso. Y más cuando está en una cadencia. Después tendríamos en el segundo pulso del compás 8, tendríamos una dominante con séptima, con el salto de octava característico de las cadencias. Tenemos la entrada en fa mayor, tónica, dominante con séptima, tónica de nuevo. Nos vamos al compás 10, dominante con séptima. Tenemos una tónica en el episodio 2. Comienza el episodio 2, después tenemos una subdominante. Va una dominante tachada en el segundo pulso del compás 11. Y de eso va a una dominante con séptima del sexto grado, que la tomamos como pivote entre la menor y fa mayor. El la menor sería dominante con séptima de subdominante. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que resuelve en una sexta napolitana. Es decir, damos por hecho porque es así, aunque en algunos casos hay alguna excepción. Pero damos por hecho que la nota sobre la que hace la bordadura o el floreo es la real. De manera que la voz intermedia, la real, sería si bemol. En la superior no hay duda de que la real es fa, porque es la única que hay. Y en la voz inferior es re. De manera que lo que está sonando es re, si bemol, fa, que es una subdominante napolitana. Esto va a una dominante con novena tachada en segunda inversión, o lo que es lo mismo, una séptima disminuida que resuelve en una tónica de la menor en primera inversión. Aparece una subdominante segundo grado con séptima que lleva la raya hacia atrás, porque realmente donde se escucha, por los cromatismos que hace, realmente donde se escucha es cuando llega al fa natural, pero empieza sonando desde antes. Entonces la armonía está muy enrevesada, pero luego se verá más claro cuando ponga los ejemplos auditivos. Después empezamos en el cuadro azul. Tenemos una dominante con séptima en primera inversión que se mantiene, aparece una dominante de la dominante con séptima sin fundamental, re sostenido, fa sostenido, la. Y después en la última corchea volvemos a decir que el fa sostenido sería una bordadura, con lo cual la nota real es sol sostenido, y ese sol sostenido va con un si b cuadro arriba y con un re, es decir, dominante con séptima sin fundamental. Y nos vamos al compás 13, y en el compás 13 tenemos una tónica prestada, porque el cromatismo del do sostenido hace que sea una tónica prestada. Después tenemos una dominante con novena tachada, con la novena rebajada, es decir, una séptima disminuida de dominante, es decir, re sostenido, fa sostenido, la, do, donde nos faltaría el fa sostenido. Y después tendríamos un mi sol sostenido si, que sería la dominante. Y entramos en la entrada en la menor. Después tenemos tónica, dominante con séptima, tónica,
básicamente hace lo mismo. Nos vamos a sol menor. En la tónica de la menor la tomamos como subdominante segundo grado de sol menor. Aquí está, el juego es muy interesante porque hace el mi de cuadro en el tercer pulso, en el compás 14, en la voz intermedia, y en el cuarto pulso, en la voz superior, hace el mi bemol, tomándolo ya como subdominante natural de sol menor. Es decir, el acorde es el mismo, pero hace un cromatismo entre el mi y el mi bemol. Después tenemos una dominante en el compás 15, con séptima, la tónica. Nos vamos al compás 16, dominante con novena tachada sin fundamental, que va a una dominante con novena menor. Siempre se dice, no, la dominante con novena es cosa del romanticismo. Es muy raro, el barroco no existe eso, las novenas, no. Vale, que alguien me diga entre un re, un fa sostenido, la, que estaría ahí el contexto, ¿vale? El do y el mi bemol, que alguien me diga qué es ese acorde. Porque yo creo que claramente es un re, fa sostenido, la, do, mi bemol, es una dominante con novena menor. ¿Cuál es lo que pasa? Que realmente el mi bemol se puede decir que es una bordadura, porque sería como una especie de es un giro de Fuchs. Entonces sería un adorno, pero se forma esa sonoridad. De manera que a la hora de cifrarlo, yo prefiero cifrarlo como dominante con novena menor. Porque es lo que es. O sea, es el mismo acorde del pulso anterior, solo que tiene la fundamental, porque está sonando el re. Con lo cual ya no hay duda. Bueno, en el tercer pulso tenemos la tónica en primera inversión, que la tomamos como acorde pivote de fa mayor. En fa mayor sería una subdominante, un segundo grado, al que le aparece después la séptima. Nos vamos a una dominante con séptima. Ahí tenemos el contramotivo. Empieza el episodio 4. En el episodio 4 tenemos una en re menor subdominante, que nos sirve de acorde pivote. Después tenemos una dominante con séptima, que termina en tercera inversión. Una tónica en primera inversión, que fue estado fundamental. Y estamos en el compás 19, subdominante con séptima, dominante con novena tachada, o sea, séptima disminuida, en segunda inversión, que va a una dominante con el contramotivo. Y después tenemos la reexposición, donde aparece la tónica, subdominante segundo, dominante con séptima, es decir, una cadencia, que en vez de ir a una tónica va a una dominante con séptima de la subdominante, que después va a una subdominante, es decir, una en la coda ya, y en el compás 22 tendríamos una dominante con séptima sin fundamental de subdominante, que va a una subdominante, es decir, está tonicalizando todos los grados importantes de la escala. Después va a una dominante cuando empieza el cuadro azul de nuevo, que vuelve a aparecer la dominante con séptima sin fundamental de dominante en segunda inversión, como bordadura o adorno de la dominante con séptima. Después ya no tendría fundamental. La tónica prestada de nuevo, la séptima disminuida de dominante, la dominante y la tónica final. Vamos a escuchar ahora la armonía de toda la invención. Y esto ha sido todo, espero que te haya resultado útil. Si tienes alguna duda, ya sabes, déjala en los comentarios. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Compártelo con alguien que creas que le puede venir bien. Todos hemos tenido siempre algún amigo, algún compañero que no me gusta el análisis, no se me da bien, no me entero de nada, no veo las cosas. Pues a ese se lo pasáis.
Y os dejo para terminar el vídeo con una versión un poco atípica de la Sinfonía número 4. Nos vemos en el próximo análisis.